¿Alguna vez te has preguntado por qué, en medio de tantos, pocos parecen realmente entender el verdadero propósito de sus vidas? No es una coincidencia. Solo aquellos que han sido elegidos por Dios llevan una señal especial, una marca espiritual que los separa de los demás. Mientras muchos están ocupados con las distracciones del mundo, hay una élite espiritual que siente, en silencio, el llamado de algo mayor. Y ese llamado no es para todos. Puede parecer duro, pero es la verdad. Existe un mensaje profético que solo los elegidos pueden descifrar, y si estás aquí, es probable que formes parte de este grupo selecto. ¿Has sentido recientemente ese peso sobre tus hombros? Lo más sorprendente es que muchos todavía viven sin saber que llevan esa señal. Enfrentan luchas internas, desafíos externos y una sensación constante de que algo más está por venir, pero no saben qué. Pero aquí está la verdad. Ese malestar, esa insatisfacción con la vida común, es la señal de que has sido apartado para un propósito mayor. No se trata de coincidencia, sino de un plan divino, trazado antes incluso de que nacieras. Y hay algo más. Esa señal que llevas viene con responsabilidades y un destino único. ¿Quieres saber cómo esto puede cambiarlo todo en tu vida? Pero, antes de continuar, asegúrate de haber suscrito a nuestro canal. Aquí ofrecemos muchos vídeos con consejos y sugerencias espirituales. Nuestro objetivo es ayudarte a vivir una vida llena de amor y comprensión. ¿Alguna vez te has encontrado pensando si hay algo más reservado para tu vida? Quizás ese sentimiento de que, por más que las cosas a tu alrededor parezcan normales, sientes que hay un propósito mayor. Esa sensación, amigo mío, es común entre aquellos que han sido elegidos por Dios. No se trata de una separación física del mundo, sino de un llamado espiritual, una revelación bíblica que surge desde lo más profundo del alma, como un susurro que solo los elegidos pueden oír. Y créelo, ese llamado viene con una misión especial, un destino divino que solo tú puedes cumplir. ¿Has notado algunos signos espirituales en tu camino últimamente? Lo curioso es que, muchas veces, los elegidos ni siquiera saben que lo son. Llevan dentro de sí un propósito divino, pero no siempre logran entender lo que eso significa de inmediato. Ese llamado de Dios se revela poco a poco, a través de pequeños mensajes proféticos, momentos de reflexión durante el estudio bíblico o incluso en conversaciones cotidianas. ¿Te has preguntado por qué determinadas situaciones te ocurren a ti y no a otros? Eso puede ser Dios moldeando tu camino de fe, alineándote con el plan que Él ha trazado, fortaleciendo tu motivación cristiana para que, en el momento adecuado, todo tenga sentido. Quizás sientas que no encajas en los patrones comunes, que tu camino es diferente. Ese malestar es parte del despertar espiritual de los elegidos. Ellos son llamados a algo que trasciende la vida cotidiana, a una misión mayor que no todos entienden. Y es precisamente ahí donde está la belleza del propósito divino. Has sido elegido por Dios, y solo Él conoce la grandeza de tu destino. ¿Has notado cómo ciertos acontecimientos parecen estar diseñados para guiarte? Es como si Dios estuviera enviándote señales para recordarte que no estás solo en este camino. Ser elegido por Dios no es un camino fácil. Aquellos que han sido tocados por el propósito divino pronto se dan cuenta de que el camino está lleno de desafíos, y eso no es por casualidad. Dios nunca prometió que el viaje de fe sería simple, pero aseguró que valdría la pena. Aquellos que están en esta travesía saben que las dificultades son parte del proceso de crecimiento espiritual. Y no pienses que estos obstáculos son señales de que estás en el camino equivocado. Por el contrario, muchas veces, son la confirmación de que estás exactamente donde deberías estar. ¿Has sentido que, incluso en medio de las adversidades, algo dentro de ti te dice que sigas adelante? Por supuesto, este sendero no es para todos. Solo los elegidos reconocen, en el fondo, que las luchas que enfrentan son herramientas divinas para prepararlos. Cada desafío, cada momento de incertidumbre es una oportunidad para fortalecer la fe y la confianza en el plan de Dios. Lo que muchos ven como fracasos, los elegidos lo ven como lecciones esenciales para su misión. Así que, cuando todo parezca desmoronarse, recuerda que estás siendo forjado para algo más grande. Un destino divino que requiere resiliencia, paciencia y, sobre todo, una fe inquebrantable. ¿Has notado cómo, incluso en las caídas, hay un impulso divino que te levanta y te hace seguir adelante? Esta travesía es profundamente solitaria a veces. Muchos a tu alrededor pueden no comprender el peso del llamado que llevas. Y está bien.
No se trata de buscar aprobación o comprensión de los demás, sino de caminar en fe, confiando en que la voluntad de Dios se manifestará en el momento adecuado. La jornada de los elegidos no es para los débiles, sino para aquellos que tienen el coraje de seguir adelante incluso cuando todo parece incierto. Y eso, amigo mío, es algo que pocos entienden. ¿Has sentido que esta soledad tiene un propósito mayor? Como si, en el silencio, estuvieras más cerca de Dios. Los elegidos de Dios llevan consigo una señal única, una marca espiritual que los distingue de los demás. Esta señal no siempre es visible a los ojos humanos, pero para quienes tienen discernimiento, es inconfundible. Esa luz interior brilla incluso cuando la persona no se da cuenta, y a menudo, es esa luz la que atrae desafíos y también oportunidades. ¿Te ha pasado alguna vez que atraes a personas en busca de consejos o orientación, sin saber por qué? Eso es un reflejo de tu llamado de Dios, una manifestación del propósito divino que hace que otros vean algo especial en ti. Es la señal espiritual manifestándose en tu vida de manera sutil, pero poderosa. La presencia de esta señal también conlleva una gran responsabilidad. Los elegidos a menudo se sienten diferentes, como si vivieran aparte del mundo que los rodea. Ese sentimiento de separación no es casualidad. La travesía espiritual de los elegidos es única, y la señal que llevan los destaca para tareas y misiones que otros quizás no comprendan. Si has sentido que tu vida tiene un peso diferente, como si estuvieras destinado a algo mayor, estás comenzando a percibir esta señal. La revelación bíblica está allí, escondida en las pequeñas cosas del día a día, esperando el momento adecuado para manifestarse en su plenitud. Curiosamente, muchos elegidos intentan ignorar o entender racionalmente esta marca espiritual, pensando que son solo coincidencias o que no son dignos de tal misión. Pero la señal no desaparece, continúa brillando y moldeando la trayectoria de la persona, ya sea a través de desafíos o momentos de claridad espiritual. ¿Has notado cómo, en ciertos momentos, todo parece alinearse de manera sobrenatural? Como si hubiera una fuerza guiando tus pasos. Esa es la señal espiritual actuando, guiándote por el camino que Dios preparó para ti. Pero esto es solo una pequeña parte de la travesía de tu camino. A lo largo de la historia, los elegidos de Dios siempre han tenido un papel central en los grandes eventos bíblicos. Toma como ejemplo a David, el pastor que se convirtió en rey. Desde joven, David fue ungido para algo mucho mayor de lo que imaginaba. Incluso cuando enfrentó al gigante Goliat, muchos a su alrededor dudaron de él, pero la señal espiritual que llevaba fue lo que lo hizo triunfar. David no era solo un guerrero, era elegido por Dios para liderar e inspirar al pueblo. Al igual que David, muchos hoy llevan esta señal, aunque no comprendan completamente el propósito divino detrás de ella. ¿Alguna vez te has sentido como David, enfrentando gigantes que parecen imposibles de vencer? Otro gran ejemplo es José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero que nunca perdió su fe en el plan de Dios. Fue traicionado, abandonado y sufrió mucho, pero en cada paso, Dios estaba moldeando su carácter para algo grandioso. José fue probado, al igual que los elegidos de hoy son probados. Llevaba la señal espiritual y fue a través de sus pruebas que fue colocado en una posición de liderazgo, salvando a miles de personas de la hambre. Los elegidos a menudo pasan por momentos de aislamiento y rechazo, pero todo es parte del plan mayor. ¿Has sentido que las pruebas por las que pasas tienen un propósito que aún no comprendes? Estas historias bíblicas sirven como poderosos recordatorios de que los elegidos no siempre tienen una vida fácil, pero siempre tienen un destino divino. Al igual que David y José, los elegidos de hoy también son moldeados por las dificultades, siendo preparados para algo mayor. Las historias bíblicas están llenas de ejemplos de cómo Dios usa las adversidades para revelar la grandeza que existe dentro de sus elegidos. La pregunta es, ¿has notado el paralelismo entre tu vida y estas historias? A menudo, las respuestas que buscamos están en las páginas de la Biblia, esperando para mostrarnos el camino. La caminata de los elegidos está marcada por pruebas. Estos desafíos no surgen para destruirlos, sino para fortalecerlos, moldeándolos para el propósito mayor que Dios ha reservado. Las pruebas son como el fuego que purifica el oro, revelando el brillo y la resistencia que ya estaban presentes, pero escondidos. Muchos se preguntan por qué, al aceptar el llamado de Dios, las dificultades parecen aumentar. La respuesta está en el proceso de preparación. Dios prepara a sus elegidos a través de momentos de dolor, pérdida e incluso aislamiento, para que, en el momento adecuado,
puedan cumplir su destino divino con una fe inquebrantable. ¿Has notado cómo los desafíos en tu vida te han hecho más fuerte espiritualmente? Cada prueba es una oportunidad de crecimiento espiritual. Los elegidos son forjados en la adversidad, y es precisamente a través de estos momentos que se desarrolla la resiliencia. Un ejemplo práctico de esto es cuando enfrentamos una gran pérdida, ya sea material o emocional. Al principio, parece insoportable, pero con el tiempo, nos damos cuenta de que fue en esa experiencia donde nuestra fe se profundizó. Y esa resiliencia no es solo para beneficio propio. Los elegidos son llamados a ser luz en el mundo, inspirando a otros que pasan por las mismas luchas. Tu resistencia es un testimonio vivo del poder de Dios actuando en tu vida. ¿Has pensado en cómo tus luchas pueden estar inspirando a quienes te rodean? Las pruebas que enfrentan los elegidos son necesarias para que estén preparados para la grandeza del plan de Dios. Imagina intentar asumir una responsabilidad inmensa sin haber sido preparado antes para ello. Sería imposible. Por eso, Dios permite que sus elegidos pasen por situaciones difíciles. Él está construyendo en ellos la capacidad de superar, la fuerza de carácter y la fe que serán esenciales en la travesía de fe que aún está por venir. Cuando miras hacia atrás, ¿puedes ver cómo las pruebas que has enfrentado te han hecho más fuerte? Cada dolor, cada obstáculo superado es una evidencia de que Dios está moldeando tu vida para algo más grande, y esa preparación es solo el comienzo. Los elegidos de Dios suelen llevar un corazón lleno de compasión. No es casualidad que estas personas sientan, con una intensidad casi palpable, el sufrimiento de los demás. Esta percepción espiritual más profunda es una de las señales de que Dios los ha preparado para ser guías, luces en el camino de aquellos que necesitan dirección. Tienen una capacidad única para ver más allá de lo superficial, comprendiendo los dolores que otros quizás ni siquiera expresan con palabras. Y es precisamente esta compasión la que los motiva a ayudar, a ponerse en el lugar del otro. ¿Has notado cómo pareces ser el primero en darte cuenta cuando alguien a tu alrededor está sufriendo, incluso cuando nadie más lo ve? Curiosamente, muchos elegidos intentan ignorar o entender racionalmente esta marca espiritual, pensando que son solo coincidencias o que no son dignos de tal misión. Pero la señal no desaparece, continúa brillando y moldeando la trayectoria de la persona, ya sea a través de desafíos o momentos de claridad espiritual. ¿Has notado cómo, en ciertos momentos, todo parece alinearse de manera sobrenatural? Como si hubiera una fuerza guiando tus pasos. Esa es la señal espiritual actuando, guiándote por el camino que Dios preparó para ti. Pero esto es solo una pequeña parte de la travesía de tu camino. A lo largo de la historia, los elegidos de Dios siempre han tenido un papel central en los grandes eventos bíblicos. Toma como ejemplo a David, el pastor que se convirtió en rey. Desde joven, David fue ungido para algo mucho mayor de lo que imaginaba. Incluso cuando enfrentó al gigante Goliat, muchos a su alrededor dudaron de él, pero la señal espiritual que llevaba fue lo que lo hizo triunfar. David no era solo un guerrero, era elegido por Dios para liderar e inspirar al pueblo. Al igual que David, muchos hoy llevan esta señal, aunque no comprendan completamente el propósito divino detrás de ella. ¿Alguna vez te has sentido como David, enfrentando gigantes que parecen imposibles de vencer? Otro gran ejemplo es José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero que nunca perdió su fe en el plan de Dios. Fue traicionado, abandonado y sufrió mucho, pero en cada paso, Dios estaba moldeando su carácter para algo grandioso. José fue probado, al igual que los elegidos de hoy son probados. Llevaba la señal espiritual y fue a través de sus pruebas que fue colocado en una posición de liderazgo, salvando a miles de personas de la hambre. Los elegidos a menudo pasan por momentos de aislamiento y rechazo, pero todo es parte del plan mayor. ¿Has sentido que las pruebas por las que pasas tienen un propósito que aún no comprendes? Estas historias bíblicas sirven como poderosos recordatorios de que los elegidos no siempre tienen una vida fácil, pero siempre tienen un destino divino. Al igual que David y José, los elegidos de hoy también son moldeados por las dificultades, siendo preparados para algo mayor. Las historias bíblicas están llenas de ejemplos de cómo Dios usa las adversidades para revelar la grandeza que existe dentro de sus elegidos. La pregunta es, ¿has notado el paralelismo entre tu vida y estas historias? A menudo, las respuestas que buscamos están en las páginas de la Biblia, esperando para mostrarnos el camino. La caminata de los elegidos está marcada por pruebas. Estos desafíos no surgen para destruirlos, sino para fortalecerlos,
moldeándolos para el propósito mayor que Dios ha reservado. Las pruebas son como el fuego que purifica el oro, revelando el brillo y la resistencia que ya estaban presentes, pero escondidos. Muchos se preguntan por qué, al aceptar el llamado de Dios, las dificultades parecen aumentar. La respuesta está en el proceso de preparación. Dios prepara a sus elegidos a través de momentos de dolor, pérdida e incluso aislamiento, para que, en el momento adecuado, puedan cumplir su destino divino con una fe inquebrantable. ¿Has notado cómo los desafíos en tu vida te han hecho más fuerte espiritualmente? Cada prueba es una oportunidad de crecimiento espiritual. Los elegidos son forjados en la adversidad, y es precisamente a través de estos momentos que se desarrolla la resiliencia. Un ejemplo práctico de esto es cuando enfrentamos una gran pérdida, ya sea material o emocional. Al principio, parece insoportable, pero con el tiempo, nos damos cuenta de que fue en esa experiencia donde nuestra fe se profundizó. Y esa resiliencia no es solo para beneficio propio. Los elegidos son llamados a ser luz en el mundo, inspirando a otros que pasan por las mismas luchas. Tu resistencia es un testimonio vivo del poder de Dios actuando en tu vida. ¿Has pensado en cómo tus luchas pueden estar inspirando a quienes te rodean? Las pruebas que enfrentan los elegidos son necesarias para que estén preparados para la grandeza del plan de Dios. Imagina intentar asumir una responsabilidad inmensa sin haber sido preparado antes para ello. Sería imposible. Por eso, Dios permite que sus elegidos pasen por situaciones difíciles. Él está construyendo en ellos la capacidad de superar, la fuerza de carácter y la fe que serán esenciales en la travesía de fe que aún está por venir. Cuando miras hacia atrás, ¿puedes ver cómo las pruebas que has enfrentado te han hecho más fuerte? Cada dolor, cada obstáculo superado es una evidencia de que Dios está moldeando tu vida para algo más grande, y esa preparación es solo el comienzo. Los elegidos de Dios suelen llevar un corazón lleno de compasión. No es casualidad que estas personas sientan, con una intensidad casi palpable, el sufrimiento de los demás. Esta percepción espiritual más profunda es una de las señales de que Dios los ha preparado para ser guías, luces en el camino de aquellos que necesitan dirección. Tienen una capacidad única para ver más allá de lo superficial, comprendiendo los dolores que otros quizás ni siquiera expresan con palabras. Y es precisamente esta compasión la que los motiva a ayudar, a ponerse en el lugar del otro. ¿Has notado cómo pareces ser el primero en darte cuenta cuando alguien a tu alrededor está sufriendo, incluso cuando nadie más lo ve? Esta orientación divina es una parte integral del viaje de los elegidos. A través de su propia caminata de fe, son capaces de ofrecer consejos que provienen de una fuente más elevada, una sabiduría que no se aprende en los libros. Muchos de los elegidos sienten que, incluso sin tener todas las respuestas, pueden ser un punto de referencia para los que están perdidos. Y esta habilidad de guiar es esencial para el propósito divino que llevan. Cuando alguien busca tu ayuda, sabe que eso es un reflejo directo de tu llamado de Dios. ¿Has notado cómo tus palabras, a veces simples, tienen un impacto profundo en la vida de las personas? La compasión, sin embargo, no es solo una emoción, es una acción. Los elegidos son llamados a actuar en base a esta empatía que sienten. Quizás esto se manifieste en pequeños gestos, como una palabra de consuelo, una oración ofrecida o incluso un consejo que guía a alguien hacia el crecimiento espiritual. La orientación que los elegidos ofrecen no proviene de ellos mismos, sino del plan de Dios que se revela a través de ellos. Así que, la próxima vez que sientas que debes ayudar a alguien, sabe que esa compasión es parte de tu misión espiritual. ¿Has reflexionado sobre cómo tus acciones pueden ser la respuesta de Dios a las oraciones de alguien? Ser elegido por Dios a menudo significa recorrer un camino solitario. No es que estés solo en el mundo, sino que la profundidad del llamado que llevas hace que, en muchos momentos, las personas a tu alrededor simplemente no comprendan lo que estás viviendo. Es una soledad que trasciende lo físico, una sensación de estar separado, pero al mismo tiempo, profundamente conectado al propósito divino. Los elegidos de Dios saben que esta travesía solitaria es parte del plan mayor. ¿Alguna vez te has sentido como si, incluso rodeado de personas, nadie realmente entendiera el peso de tu misión? Esta soledad no es un castigo, sino una preparación. Cuando Dios separa a sus elegidos, lo hace para que puedan concentrarse por completo en el propósito divino. Este aislamiento permite que escuches más claramente la voz de Dios, sin las distracciones e interferencias del mundo. Es en la quietud donde surgen las grandes enseñanzas espirituales.
Muchos de los elegidos pasan por periodos de soledad antes de experimentar grandes revelaciones bíblicas, y esto no debe verse como una carga, sino como un regalo. ¿Has notado que, en los momentos de mayor silencio e introspección, las respuestas más claras surgen? Y lo más interesante es que, incluso en esta travesía solitaria, los elegidos nunca están verdaderamente solos. Dios está presente en cada paso, guiando, fortaleciendo y preparando el camino. La soledad es temporal, pero el crecimiento espiritual que proviene de ella es duradero. Los elegidos aprenden a confiar completamente en la voluntad de Dios, entendiendo que, cuando llegue el momento adecuado, también aparecerá la compañía correcta. Mientras tanto, esta fase solitaria permite que el enfoque esté completamente en la misión que se les ha asignado. ¿Has considerado que tu soledad puede ser Dios mismo moldeándote para algo mayor? El viaje de los elegidos es, ante todo, un viaje de transformación. Cuando Dios llama a alguien, no lo deja en la misma condición en la que lo encontró. El Espíritu Santo trabaja continuamente, moldeando el corazón, la mente y el alma de los elegidos, para que se alineen con el propósito divino. Es un proceso que puede ser lento, lleno de desafíos, pero profundamente recompensador. Aquellos que aceptan el llamado pronto se dan cuenta de que necesitan dejar atrás ciertas viejas actitudes y comportamientos que ya no sirven al nuevo destino divino. ¿Has notado cómo, a lo largo de tu caminata, has cambiado de maneras que ni siquiera imaginabas posibles? Esta transformación es visible tanto para el propio elegido como para aquellos a su alrededor. Las personas comienzan a notar una diferencia, una ligereza en el espíritu, una profundidad en la fe que antes no existía. Este es el trabajo silencioso del Espíritu Santo, actuando de adentro hacia afuera. El elegido, a menudo, ni siquiera se da cuenta de cuánto está cambiando hasta que, en un momento de introspección o oración, se da cuenta de cuánto ha evolucionado espiritualmente. Y este cambio no es solo para uno mismo, sino para que el elegido pueda cumplir su papel de inspirar y guiar a otros. ¿Alguna vez has tenido a alguien que comentara cómo tu fe y actitud han impactado sus vidas de manera positiva? La transformación, sin embargo, no ocurre de manera pasiva. Es necesario abrir el corazón para que el Espíritu Santo trabaje. Los elegidos son constantemente desafiados a entregarse cada vez más a la voluntad de Dios, permitiendo que Él guíe sus acciones, pensamientos y decisiones. Esto no significa que será un proceso siempre fácil, pero es necesario. Es a través de esta entrega que el plan de Dios puede manifestarse plenamente en la vida de los elegidos. La pregunta es, ¿estás listo para seguir transformándote, incluso cuando el camino parezca difícil? Esta transformación es la clave para el próximo paso en tu camino. El crecimiento espiritual es una de las marcas más evidentes en la vida de los elegidos. La fe, que al principio puede parecer pequeña como un grano de mostaza, comienza a florecer a medida que la persona acepta el plan de Dios y permite que Él guíe cada paso. Lo que empieza como un simple llamado, a lo largo del viaje, se transforma en una fe robusta e inquebrantable. Este crecimiento es un proceso continuo, donde cada desafío superado, cada oración respondida y cada lección aprendida fortalece aún más el espíritu. ¿Has notado cómo, al mirar hacia atrás, tu fe hoy es mucho más sólida que al comienzo de tu camino? Este crecimiento, sin embargo, no ocurre de forma automática. Exige esfuerzo, dedicación y, sobre todo, una búsqueda constante del entendimiento de la voluntad de Dios. Los elegidos saben que la fe debe ser alimentada diariamente, ya sea a través del estudio bíblico, la oración o momentos de silencio en la presencia de Dios. Cada nuevo insight espiritual, cada revelación bíblica, es un ladrillo más en la construcción de una fe que resiste las tormentas de la vida. Y, curiosamente, es en los momentos más difíciles cuando este crecimiento se hace más evidente. Cuando todo parece incierto, la fe se convierte en el cimiento que mantiene al elegido firme. ¿Has dedicado tiempo para nutrir tu fe, incluso en los días más ajetreados? A medida que la fe crece, los elegidos comienzan a darse cuenta de que nada puede sacudir el propósito divino que llevan. Se convierten en verdaderos ejemplos vivos de confianza en la voluntad de Dios, inspirando a otros a fortalecer también su fe. El crecimiento espiritual no es solo un viaje individual, se extiende como un testimonio poderoso para quienes están a su alrededor. Así, la vida de los elegidos se convierte en una prueba viviente de que, con fe, todo es posible, porque es Dios quien guía. Pero este viaje de crecimiento espiritual no tiene fin, y siempre habrá más por aprender y experimentar. ¿Has reflexionado alguna vez sobre hasta dónde puede llevarte tu fe?
El crecimiento en la fe es como el crecimiento de un árbol. Cuando plantamos una pequeña semilla, necesita tiempo, agua, luz solar y cuidado constante para convertirse en un gran y fuerte árbol. Así es la fe de los elegidos por Dios. Al principio, la fe puede parecer pequeña, casi invisible. A veces, puede incluso parecer que no está allí, especialmente cuando la vida nos pone a prueba. Pero, con el tiempo, y con el esfuerzo de buscar a Dios todos los días, esta fe comienza a crecer y fortalecerse. ¿Has notado cómo, cuanto más confías en Dios, más en paz te sientes, incluso cuando las cosas se ponen difíciles? Piense en cómo aprendemos algo nuevo, cómo andar en bicicleta. Al principio, es normal caer algunas veces y sentirse inseguro. Pero, a medida que practicamos, nos sentimos más confiados. La fe funciona de manera similar. Cuando enfrentamos situaciones que parecen demasiado grandes para nosotros, Dios nos invita a confiar en Él. Aunque las cosas parezcan fuera de control, es en ese momento cuando la fe comienza a actuar. Cada pequeño paso de confianza es como pedalear un poco más. Y cuando menos lo esperas, te das cuenta de que estás andando con firmeza, superando obstáculos, y así, la fe va creciendo. ¿Te has preguntado cómo sería confiar en Dios de esa manera, como quien aprende a andar en bicicleta, sabiendo que, incluso con las caídas, Él siempre está ahí para ayudarte a levantarte? Además, crecer en la fe también significa aprender a escuchar y sentir la presencia de Dios en momentos pequeños y simples, como en una oración silenciosa antes de dormir o en un día soleado cuando sientes gratitud por lo que tienes. Estos momentos son como pequeñas gotas de agua que ayudan a la semilla de la fe a crecer. Con el tiempo, notarás que este árbol de fe se vuelve tan fuerte que incluso puede ayudar a otras personas a encontrar el camino. Así como un gran árbol ofrece sombra, tu fe puede brindar apoyo y consuelo a quienes buscan respuestas, o incluso están atravesando dificultades. ¿Has pensado que tu fe puede ser una inspiración para otros, incluso sin que te des cuenta? Crecer en la fe es un viaje que requiere tiempo, dedicación y experiencias reales. Piensa, por ejemplo, en personas como José, en la Biblia. Pasó por tantas dificultades. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, y aún así mantuvo su confianza en Dios. No permitió que estas pruebas sacudieran su fe, y al final, se convirtió en una figura importante, salvando innumerables vidas. Esto nos enseña que el crecimiento en la fe ocurre principalmente en los momentos en que somos desafiados, cuando parece que nada tiene sentido, pero confiamos en Dios de todos modos. ¿Has pasado por un momento en que todo parecía estar saliendo mal, pero al final entendiste que había un propósito detrás de todo? Otro ejemplo poderoso es el de David, que enfrentó al gigante Goliat. Al principio, era solo un joven pastor, sin ninguna experiencia en batalla. Pero David tenía algo que muchos guerreros experimentados no tenían: fe inquebrantable en Dios. Sabía que el Señor lo guiaría y protegería, y fue esta confianza la que le permitió derrotar a Goliat, algo que parecía imposible a los ojos humanos. Al igual que David, muchos de nosotros enfrentamos gigantes en nuestras vidas, situaciones que parecen demasiado grandes para nosotros. Pero es en esos momentos cuando nuestra fe puede crecer. Cuando confiamos en Dios, incluso frente a lo imposible, comenzamos a darnos cuenta de que Él nos está fortaleciendo y guiando. ¿Has pensado cómo tu fe puede ser la clave para vencer estos desafíos en tu vida? Crecer en la fe también significa aprender a confiar en el tiempo de Dios. Piensa en María, la madre de Jesús. Ella recibió un mensaje divino que cambiaría su vida para siempre. A pesar de ser joven, aceptó el plan de Dios con humildad y fe, incluso sin entender todos los detalles de cómo sucederían las cosas. Muchas veces, el crecimiento espiritual ocurre cuando aprendemos a confiar en Dios, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. A veces, las cosas no suceden en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros y cuándo estamos listos. ¿Has notado que algunas bendiciones en tu vida llegaron en el momento justo, aunque en su momento quisieras que hubieran llegado antes? La voluntad de Dios es un misterio que a menudo desafía la comprensión humana. Para los elegidos, seguir este plan divino requiere fe, paciencia y confianza, incluso cuando las cosas parecen confusas o desafiantes. Dios tiene un plan específico para cada persona, y el gran desafío es aprender a escuchar y seguir su voluntad. Esto significa renunciar al control que creemos tener y entregar nuestras vidas a Él, confiando en que su camino siempre es el mejor.
¿Te has preguntado cómo sería tu vida si siguieras al 100% la voluntad de Dios, sin dudar ni vacilar? Seguir la voluntad de Dios, sin embargo, no significa que la vida será fácil o que todas las respuestas llegarán de inmediato. A menudo, los elegidos deben pasar por periodos de silencio, donde parece que Dios no está respondiendo. Pero esos momentos son esenciales para desarrollar paciencia y dependencia total de Él. Así como en un rompecabezas, no todas las piezas encajan de inmediato. Se requiere tiempo, discernimiento y fe para ver el cuadro completo. La voluntad de Dios es perfecta, incluso cuando no entendemos por qué ciertos acontecimientos suceden en nuestras vidas. ¿Te has preguntado por qué ciertas puertas se cierran mientras otras, que no esperabas, se abren? La verdadera belleza de seguir la voluntad de Dios es que, a lo largo del camino, percibimos que Él está trabajando en todas las cosas para nuestro bien. Incluso las experiencias que parecen difíciles en el momento son usadas para moldear el carácter de los elegidos y prepararlos para el destino divino. El viaje de seguir la voluntad de Dios está lleno de descubrimientos espirituales, y cada paso es un aprendizaje. Cuanto más confiamos en Él, más claras se vuelven las cosas. ¿Has notado cómo, al mirar hacia atrás, puedes ver la mano de Dios guiando incluso los momentos más difíciles de tu vida? La voluntad de Dios es algo que puede parecer difícil de entender, pero imagínala como un gran mapa que Él creó para guiar nuestra vida. Sin embargo, a diferencia de un mapa común, no siempre podemos ver todas las direcciones de una vez. Dios muestra los caminos poco a poco, conforme estamos listos para seguirlos. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque Él quiere que confiemos en Él, como una niña confía en sus padres cuando dicen que sigan un camino seguro, aunque la niña no sepa lo que hay adelante. ¿Has notado cómo, a veces, las cosas suceden de una manera que no esperabas, pero al final, todo parece encajar? Seguir la voluntad de Dios es como aprender a recorrer ese mapa paso a paso. A veces, puede parecer que estamos yendo en la dirección equivocada, pero en el fondo, es parte del plan de Él para enseñarnos algo importante. Esto se debe a que Dios quiere que crezcamos espiritualmente y nos convirtamos en personas más fuertes y llenas de fe. Un ejemplo simple de esto es cuando estudias para un examen. Al principio, parece difícil, pero después de mucho estudio, entiendes las respuestas y logras aprobar. La voluntad de Dios es algo parecido. Él nos coloca en situaciones para que podamos aprender, crecer y avanzar con más sabiduría. ¿Has pensado en cómo algunas cosas difíciles que enfrentaste te enseñaron lecciones valiosas? Además, la voluntad de Dios no siempre significa que todo será fácil. Pero ¿sabes qué es increíble? Incluso en las partes difíciles del viaje, Él siempre está a nuestro lado, guiándonos. Es como cuando intentas armar un rompecabezas. Algunas piezas parecen no encajar, y eso puede ser frustrante. Pero cuando finalmente encuentras el lugar correcto para esa pieza, todo el cuadro empieza a tener sentido. Dios hace lo mismo con nuestra vida. Él nos da cada pieza en el momento adecuado, y con el tiempo, el plan de Él para nosotros se revela de una manera hermosa. Así que, incluso cuando no entiendas por qué está sucediendo algo, puedes confiar en que Dios tiene un propósito mayor para ti. ¿Has pensado que cada dificultad puede ser una pieza de ese rompecabezas que se está formando? Ahora que has descubierto más sobre la señal que los elegidos llevan, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? El viaje que estás a punto de emprender es desafiante, pero también lleno de propósito y significado. Dios ha puesto un llamado único en tu vida, y es hora de abrazarlo con toda la fe que tengas. Entonces, pregúntate, ¿estás listo para aceptar esta misión y comenzar a vivir el plan de Dios para ti? Piensa en las transformaciones que podrías experimentar si te dedicas completamente a este viaje espiritual. ¿Qué te está deteniendo? Has sido separado, escogido a dedo para algo mayor. No ignores las señales que Dios está colocando en tu camino. Tal vez este sea el momento que lo cambiará todo. ¿Y tú, seguirás en la rutina de siempre o estás listo para responder al llamado de Dios? Si sientes que este contenido te habló y quieres entender el poder del llamado de los elegidos y cómo transforma vidas, no te pierdas el vídeo anterior, que está apareciendo en tu pantalla. Allí, profundizamos más en este tema, revelando señales y mensajes que quizás has ignorado. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora mismo y conéctate aún más con tu propósito espiritual. Y recuerda, no estás solo.
La fuerza de los elegidos está en su conexión con Dios y con aquellos que comparten esta misma fe. ¿Quieres seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente? Mira el próximo vídeo que está apareciendo en tu pantalla. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue nuevos contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y superar los obstáculos que surjan en el camino. Tu viaje espiritual apenas está comenzando.